En algunos ostracas, es decir, lascas de caliza que se usaban como borrador, en las que se escribían textos que luego generalmente se pasaban a limpio en papiro, se nos cuenta las peripecias de un personaje absolutamente despreciable, Pánev, un miembro de la cofradía de Deir el Medina, de los trabajadores que construían las tumbas del Valle de los Reyes. Pánev es muy probablemente el mayor delincuente de la historia del antiguo Egipto, el cual, durante años, cometió toda clase de delitos, gozando de absoluta impunidad. Y ahora explicaré por qué. El poblado de Deir el Medina estaba en la orilla occidental del Nilo, a apenas 1 kilómetro del Valle de los Reyes. En él vivían los trabajadores que construían las tumbas de los faraones. Estos estaban aislados de la sociedad y disponían de un régimen autónomo en el que solo dependían del visir. Contaban con jefe de policía, escribas, médicos, etc. y recibían los víveres que necesitaban para la manutención desde la otra orilla del Nilo. Se dividían en 2 equipos jerarquizados para trabajar en las tumbas reales, dirigidos cada uno de ellos por un capataz. Contaban con trabajadores cualificados, pintores, yeseros, medidores, escribas, y con obreros picapedreros o mozos de carga para el trabajo duro. Los residentes de Deir el Medina, en sus días libres, construían sus propias tumbas en las terrazas de la ladera del poblado. El capataz del equipo de la derecha era Pánev, que utilizaba a los obreros para trabajar en su tumba cuando le venía en gana, algo que era totalmente ilegal. Obligaba a los yeseros a igualar las paredes de su hipogeo, al pintor a decorar su sarcófago y a los picapedreros a abrir hueco en la roca de su morada eterna. Llegó hasta ordenar a un obrero que se ocupara de los cuidados de su ganado, mientras él se distraía tirando piedras a los que deambulaban por los caminos cercanos al poblado. Pronto empezó a fijarse en las mujeres de otros habitantes de Deir el Medina y terminó violando en algunos casos con violencia a varias de ellas. Era tal el miedo que inspiraba que nadie se atrevía a denunciarlo pese a las continuas violaciones, robos y abusos que cometía. Actuaba como un mafioso del antiguo Egipto. ¿Cómo es posible que alguien de tal calaña consiguiera convertirse en jefe de uno de los 2 equipos de trabajadores del valle? Neferhotep había sido el capataz antes que él, un hombre respetado que trató incluso a Pánev como a su propio hijo. Una noche, embriagado por la cerveza, Pánev, que envidiaba profundamente los éxitos de Neferhotep, persiguió a este y Neferhotep consiguió esconderse en su casa, pero Pánev le amenazó de muerte a grito pelado para asombro de todos. La amenaza llegó a oídos del visir, que citó a Pánev y a su hijo, Abti, advirtiéndoles de las consecuencias que acarrearían sus actos. Estos juraron no molestar más a Neferhotep, pero pronto incumplieron su promesa, por lo que asesinaron sin miramientos al capataz, ante el estupor del poblado que lo idolatraba. El hermano de Neferhotep denunció los hechos y se inició un proceso penal. Lo ocurrido entonces es sorprendente. En la zona de Tebas, a la que pertenecía Deir el Medina, Amenmeses, sobrino del faraón Seti II, dio un golpe de estado y se autoproclamó rey. Pánev escribió a este acusando al visir de querer enjuiciarlo sin pruebas, y Amenmeses aprovechó esta circunstancia para destituir al visir, que había sido elegido por Seti II, para terminar colocando en el puesto a uno de su confianza.
Amenmeses inició la construcción de una tumba en el Valle de los Reyes, pero sabía que los trabajadores no eran partidarios suyos, puesto que lo consideraban un usurpador, por lo que colocó a Paneb como capataz del equipo de la derecha, puesto que había llegado a sus oídos el terror que éste inspiraba entre sus compañeros, por lo que Paneb se convirtió en el protegido de Amenmeses y pudo delinquir sin pudor alguno a partir de entonces, día tras día. Paneb cometió entonces un terrible sacrilegio. Robó bloques de piedra y piezas del ajuar del hipogeo de Seti II, que aún no estaba concluido, y se los llevó a su tumba. Después, profanó la morada eterna del obrero Nactin, con el que había tenido en vida de éste un fortísimo enfrentamiento, y evacuó sobre su ataúd. Las denuncias al nuevo visir, colocado por Amenmeses, se archivaron gracias a las sirvientas que Paneb entregó al visir en un vergonzoso soborno. Paneb llegó a amenazar de muerte en varias ocasiones al capataz del equipo de la izquierda, que lo evitaba, lo que llegó a provocar que ambos equipos no coincidieran en los trabajos de las tumbas. Finalmente, para su desgracia, la guerra civil entre Seti II y Amenmeses fue ganada por el primero. En el año 5 del sucesor de Seti, Sipta, un texto nos dice que el rey ordenó ejecutar a un capataz del poblado de Deir el Medina, sin especificar su nombre.